¿qué tal? Muy buenos días desde Londres. Tal y como pueden ver ustedes, disfrutamos de una mañana preciosa, con los cielos despejados. Bueno, más que despejados, están inmaculados. Un día soleado, con una leve brisa aquí al lado del Támesis. Un día perfecto para pasear por Battersea Park, no por China. Hoy nos vamos a plantear 3 preguntas. La primera, ¿realmente el bloqueo del estrecho de Hormuz va a provocar un daño irreparable en los yacimientos petrolíferos y de gas de Irán? ¿O nos están engañando? Segunda pregunta, 2 países de la Unión Europea, Eslovenia y Portugal, están emitiendo o han emitido deuda pública denominada en renminbis. 2 preguntas. La primera, ¿por qué lo están haciendo desde un punto de vista económico? Y si esto supone, en realidad, que se están alejando del malo de Trump y se están acercando al amigo chino. Y luego la tercera maldad, la tercera es una maldad. ¿Qué porcentaje del precio de venta de la gasolina representan los impuestos frente al coste real del combustible? Si les parece bien, comenzamos intentando contestar a la primera pregunta. ¿Puede provocar el bloqueo del estrecho de Hormuz un daño irreparable en los pozos petrolíferos y de gas del régimen iraní? La estrategia de Donald Trump es clara, todos la sabemos. Cierro el estrecho de Hormuz, reduzco drásticamente las exportaciones de petróleo y de gas del régimen iraní, les obligo a agotar su capacidad de almacenamiento y en el momento que la hayan agotado se verán obligados a reducir la producción de petróleo y de gas. Y esta reducción de petróleo y de gas puede provocar un daño irreparable. Y por temor a este daño irreparable que pueda limitar la capacidad de producción de petróleo y de gas en el futuro, el régimen iraní capitulará y firmará un acuerdo de paz. Bien, la pregunta ¿es esto posible o no? Bueno, para contestar a esta pregunta tenemos que tener en cuenta 2 hechos, ¿de acuerdo? Por un lado, plantearnos si en un momento anterior de la historia el régimen iraní se ha visto obligado a reducir su producción. ¿Y qué ha pasado? ¿Se provocaron daños irreparables o daños muy graves? En este sentido debemos decirle que tenemos 3 precedentes. El primero con el COVID, el segundo en el año 2016, que como consecuencia de las sanciones tuvieron que reducir la producción. Ni el precedente del año 2016, ni el precedente del año 2023 se pueden comparar con el actual, porque en el actual puede llevar a cabo una reducción todavía más grande, más importante de la que se produjo en 2016 y 2023, y que era un tercer precedente, 1951. Este sí que es comparable, por una razón muy sencilla, porque en 1951 se redujo la producción a 0, ¿de acuerdo? ¿Se pudo recuperar? Sí, se pudo recuperar. ¿Gracias a qué? Se tuvo que formar un consorcio internacional, liderado por British Petroleum, que tenían el dinero y la tecnología, y consiguieron sacar adelante el proceso de extracción de petróleo y de gas de los campos iraníes, ¿de acuerdo? Pero fíjense ustedes el detalle, muchísimo dinero y se tuvo que crear un consorcio internacional para hacerlo. Ahora mismo el entorno no es así. En este sentido me gustaría que antes de entrar en el caso concreto de cada pozo o de cada campo de petróleo, campo de gas, me gustaría que valorásemos las infraestructuras petrolíferas y de gas, cómo están actualmente en el régimen iraní. Ustedes deben tener en cuenta que la Compañía Nacional Iraní de Petróleo es la que se encarga de la extracción, de las exportaciones de petróleo, ¿de acuerdo? Obtienen los ingresos y con estos ingresos se financia el presupuesto público del régimen iraní y también proyectos específicos de defensa. Como consecuencia de las sanciones de estos últimos años, sus ingresos han disminuido. Y claro, pero han tenido que mantener el presupuesto de defensa y, por supuesto, han tenido que mantener el presupuesto del Estado, el general. De tal manera que cabe pensar que los ingresos disponibles netos que tendrían para realizar inversiones en las infraestructuras de petróleo y de gas han tenido que ser muy escasos. Con lo cual no han podido aplicar tecnologías modernas y debemos partir de la idea de que la infraestructura tiene que estar muy deteriorada. Algo similar a lo que hemos visto en Venezuela. Por lo tanto, ven ustedes que la infraestructura ya está dañada, ¿de acuerdo? Y para hacerlo, en épocas anteriores se necesitaba la ayuda internacional de expertos y además mucho dinero. ¿Queda clara la idea? Bien. Para ver si realmente el daño es irreparable, vamos a distinguir entre los yacimientos de gas y los yacimientos de petróleo, ¿de acuerdo? Y dentro de los yacimientos de petróleo, cada campo específico, porque cada uno tiene unas características y cada uno tiene una técnica de extracción, ¿de acuerdo? Bien, vamos a los de gas. Irán y Qatar comparten un campo de gas gigantesco. Este campo de gas gigantesco tiene unas características muy especiales, que el gas está separado del petróleo. Y es el campo de gas más grande del mundo de estas características. Bueno, ¿qué está haciendo Irán? Bueno, este campo de gas se puede extraer el gas en el mar o en tierra. Para extraerlo en el mar se necesitan compresores.
pero Irán no dispone de los compresores como consecuencia de las sanciones, porque no ha podido comprar los equipos necesarios. Así de claro. Con lo cual no tiene ni un duro de este yacimiento de gas en extracción marítima. Vamos a la extracción en tierra. En la extracción en tierra estaban sacando, ¿de acuerdo?, 200.000 barriles al día. Pero da la casualidad de que la aviación israelí ha bombardeado las infraestructuras, de tal manera que de este campo de gas no tienen ni un duro. El cierre del estrecho de Hormuz a la extracción de gas no les afecta absolutamente para nada, ¿de acuerdo? Y podría ponerse en marcha, ¿cómo? Realizando inversiones. Y desde un punto de vista técnico no sería difícil. Con lo cual al campo de gas no le afecta, porque ya dan por cero los ingresos que obtienen por esta vía. Vamos a petróleo. En el petróleo tenemos que distinguir, según donde esté cada campo. La extracción en el mar no la pueden hacer, porque el estrecho de Hormuz está bloqueado, hay minas, hay conflictos, por ahí no sacan un duro del mar. El campo de petróleo que tienen con la frontera de Irak, ¿pueden restablecer la producción? Pues hombre, yo sinceramente creo que si baja la producción a cero va a costar mucho trabajo conseguir recuperar estos pozos para una explotación al 100%, porque la infraestructura tiene que estar muy dañada. Teóricamente sí, teóricamente podrían reducir la extracción y teóricamente podrían recuperar el 100% de la producción. Pero como los campos están muy dañados, yo creo que este escenario de que la teoría nos diría que sí, la práctica nos dice que no. Con lo cual de aquí van a tener problemas y pueden tener daños muy graves si reduce la producción. Y luego nos queda un campo específico, un campo muy grande. Me parece que es el que está en la provincia de Khuzestán, no sé si lo digo bien. Bueno, este campo tiene unas características muy concretas, ¿de acuerdo? Muy concretas. Este campo, aunque reduzca la producción al 100%, no se ve dañado, e incluso se ve beneficiado. Por lo tanto, la amenaza no es tan grande como la que nos dicen. De tal manera que pueden negociar, porque realmente el daño es muy importante, pero yo creo que el daño es más financiero y a corto plazo, porque el petróleo que tienen en Khuzestán no se ve dañado con el cierre, y el campo gigantesco de gas que tienen compartido con Qatar, este tampoco se ve dañado por el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, el único daño que se le puede ocasionar al régimen iraní para forzarle a negociar por parte de Donald Trump es la vía de financiación, que no obtengan ingresos, ¿de acuerdo? Para cortarle la vía de financiación, yo creo que el bloqueo puede ser efectivo, pero exige más tiempo, de tal manera que yo creo que la situación, llegar a un acuerdo de paz, va a exigir más tiempo de esos 22 días que estamos considerando, porque la amenaza del cierre de los pozos petrolíferos y de gas no es una amenaza muy fuerte, máxime cuando la están eludiendo en parte gracias a la creatividad, vía camiones que transportan petróleo, vía ferrocarril que transporta petróleo y vía de barcos o buques petroleros de pequeño tamaño que van navegando cerca de la costa. Sí, es cierto que tarde o temprano se refinará el bloqueo por parte de los Estados Unidos, impedirán que entren buques vacíos para que no salgan cargados por ninguna otra vía. Pero por lo que hace referencia a nosotros, y teniendo en cuenta la estructura que presenta la pauta desplegada por la cotización del petróleo, ven ustedes que la estructura es muy alcista y además es muy fuerte. Por lo tanto, vamos a considerar como escenario más probable que la inestabilidad dure todavía más. Recuerdan ustedes que en el vídeo anterior yo les dije 3 meses, pues yo creo que a lo mejor son 4 o 5 meses. Dicho esto, nos vamos a la segunda pregunta. Estamos viendo que Eslovenia y Portugal han emitido deuda pública en renminbis. ¿Por qué? Bueno, lo primero tienen que ustedes tener en cuenta lo siguiente, porque China tiene un gran excedente, tiene un ahorro excesivo y necesita colocar el dinero como sea, ¿de acuerdo? Pero trata de colocar el dinero en países en los que pueda influir con sus lobbies o con su presión. En Portugal, ya saben ustedes que ha creado una fábrica, me parece que de producción de coches o de baterías, ¿de acuerdo? Y también participa en Electricidad de Portugal. Pues ahora le ha concedido un crédito en renminbis. Deben ver ustedes cómo efectivamente China quiere tener presencia en Portugal, ¿de acuerdo? Y también en Eslovenia. Hemos visto que han emitido deuda pública a largo plazo. Esto es excepcional, porque la última vez que se emitió deuda pública denominada en renminbis lo hizo Francia, me parece, en el año 2015. Bien, ¿han decidido bien las autoridades fiscales, la Dirección General del Tesoro de Eslovenia y de Portugal emitiendo deuda pública en renminbis? Hombre, claro, en principio sí, porque como la financiación les puede estar saliendo al 1,89, 1,75, que como pueden ver ustedes en el gráfico es la rentabilidad en torno a la cual se mueve el bono chino a 10 años, claro, les sale más barato que emitir deuda pública en euros.
Pero da la casualidad que hay que tener en cuenta el riesgo de divisa. Aquí no hay nada, aquí todo en la economía tiene un equilibrio, tiene una explicación. Y fíjense ustedes que da la casualidad de que la cotización del renminbi frente al euro presenta una estructura alcista. Ahora mismo está en un movimiento lateral en la zona de suelo. Si rebotase, el renminbi se apreciaría y el coste total neto de la financiación en renminbis se incrementaría. ¿Queda clara la idea? Con lo cual, cuidadito. Y si yo fuera un parlamentario portugués o esloveno, llamaría al director general del Tesoro para que me explicase cómo hace la cobertura de la divisa. Así de clarinete. Finalmente, ¿qué porcentaje representa el pago de impuestos en el precio de venta al público de la gasolina? Fíjense ustedes en este gráfico. Tal y como pueden ver ustedes en el mismo, observarán que el porcentaje que representan los impuestos en el precio de venta al público de la gasolina para los países de la OCDE y del G7 es del 48%. Y si van ustedes a Francia, al Reino Unido o a Alemania, ven ustedes que supera ampliamente el 50%. Ven ustedes que el coste del crudo es el 33% de coste medio para la OCDE. Fíjense ustedes, los impuestos representan una parte casi el doble del coste de la gasolina. ¿Les queda clara la idea? Adiós, hasta luego, que pasen muy buen día.